Bueno. Por fin es viernes, por fin es viernes. No, yo quiero seguir trabajando. ¿Puedo trabajar sábado y domingo? ¿No hay problema? Sigue trabajando, pero el viernes es viernes siempre. Hacemos el programa sin Claudia. Ningún problema. Tú feliz. Doble tiempo para Jorge. Bueno, vamos a lo primero. Lo primero de lo primero es... Lo primero es lo primero. Víctor Hugo Romero. Víctor Hugh Romero. Muy bien, que desde Cochabamba, como siempre, nos manda su imagen y hoy también hace referencia a Su Alteza. Enseguida la tiene usted en su pantalla. A ver. Venimos a ver a Su Alteza. Dijo que tiene un dolor en el pecho. Solo era una metáfora. Bueno, y ahí están los enfermeros o las enfermeras. Bueno, vos que sos la traductora, a ver cómo es. Claro, un dolor en el pecho, pensaban que era realmente algo para atenderse en el hospital. No, pero dice que solo es una metáfora. Bueno. Pero está con un dolor en el pecho, ¿eh? O sea, hay una angustia, yo creo, en el gobierno, ¿no? Con los problemas económicos, en primer lugar, las filas. Seguimos con las filas en las gasolineras, seguimos con las filas para comprar gasolina, para comprar diésel y, como dicen muchos de los conductores, nadie nos explica. Y estamos acá sin fin de semana, sin volver a la casa, sobre todo choferes, gran parte varones, que están gastando su vida en las filas para la gasolina y para el diésel. Pero no solamente hablamos del transporte, hablamos también de la gente que está desde la mañana hasta muy tarde en la noche haciendo filas. Ese es un primer problema. Por eso el ministro de Economía se compró un auto eléctrico. Ese es el otro que continúa este debate. Ha explicado el ministro de Economía, ha emitido un comunicado, pero parece que no alcanza para comprender y justificar esto que ha sucedido, ¿no? La compra, si declaró o no declaró a tiempo, qué pasó con el crédito, dónde está anclado este crédito. Dice que es un crédito particular, que no es un crédito sobre un banco. ¿Quién le vendió? ¿Por qué hubo este error de los 50.000 cuando este vehículo cuesta todavía más? Entonces ¿se declaró o no se declaró a tiempo? ¿Cuánto pagó realmente? ¿Por qué ese error en el documento que registra la venta? ¿Qué es lo que vendió? ¿Qué es lo que compró? ¿Y qué es lo que está marcado en su declaratoria, en su declaración jurada, más bien? Y sobre todo, ¿por qué esta compra en este momento? Creo que es un insumo que va en contra de lo que vive el país y sobre todo tratándose del ministro de Economía. Sí. ¿Hay una voluntad de politizar y de atacar al ministro? Sí, tanto de medios de comunicación como de actores políticos, sí. ¿Hay elementos concretos para pedirle cuentas al ministro por la compra, porque no se ha registrado, por el error, por el tema impositivo? También hay elementos. Y este caso abona a lo que decía anteriormente, que estamos viviendo un momento de mucha preocupación, de bronca, porque no hay gasolina, no hay diésel, también porque los precios no bajan. Estamos viviendo todavía los efectos de la inflación. Espero que en algún momento tengamos mayor estabilidad, pero es tormenta más este caso, ¿no? Golpea al gobierno. Ayer comentamos el caso del gobierno argentino, que
primero vocero, luego jefe de gabinete, Adorni, Manuel Adorni, una cosa como esta, se compró una casa quinta en una plata muy grande, luego dice que gastó $245.000 para reformar la casa quinta, es un platal que no lo gana un funcionario público. Sí. Y no lo pudo explicar, el gobierno trató de sostenerlo, diciendo que no, que bueno, que en fin, que lo va a explicar, que ya lo va a explicar, que va a ir a la Cámara de Diputados a explicarlo, yo qué sé. Bueno, la cuestión se tuvo que ir, nunca lo pudo explicar, empezó con una contradicción, otra más, y ya era una cosa insoportable para la población. Y esto le costó un brazo y una pierna a Milei. Todavía puede perder la elección por esto, porque la gente le restó la confianza, ¿no? Sí, y a veces un elemento de este tipo puede golpear duramente un gobierno. Yo lo que no entiendo es que justo después ¿cómo los políticos no aprenden? ¿Cómo no aprenden? Sí. Y justo después de la salida de Lupo, ¿no? Hoy tenemos a Lupo ya en la OEA, a Luis Fernando Camacho en Paraguay, que creo que es el único embajador, ¿no? El canciller había dicho que se iba a hacer todo con calma, pensando, no como se hizo en los 20 años que lo iban a hacer, pensando en el país, no embajadores para que vayan a malgastar recursos en los cócteles, sino un programa bien preparado, pero hasta ahora solamente tenemos Paraguay y con Luis Fernando Camacho, que no es precisamente de la escuela diplomática. No. Pero bueno, le vamos a dar chance también al nuevo canciller. Lo que decía es que justo el momento en el que se asumía el poder en Espinosa, porque ya salió Lupo, le viene esto, ¿no? ¿Quién es el que paga la factura? Una de las facturas más altas, por supuesto, el presidente Rodrigo Paz. ¿Y quién paga la factura más alta? Nosotros, quienes estamos acá, claro. Pero aparte, sobrellevando la crisis. Claro. Pero aparte, en 9 meses no se había designado un embajador. Se fue de la Cancillería Fernando Aramayo y se designa el primer embajador, que no es un cambio en la embajada, es darle un puesto al señor Camacho. Y me decía un amigo, pero que vos creías que, pues yo dije, ¿cómo ya le dan una embajada? Y me dijo, ¿qué? ¿Vos qué creías? ¿Que iba a ir a trabajar? Camacho, que iba a tener un emprendimiento de galletas. No, Camacho va a vivir de la política hasta el día que muera. Si muere a los 95 años, morirá en una embajada. Bueno, yo quiero enfatizar el insumo político, porque, reitero, en el caso Espinosa hubo una serie de errores, delitos, hay elementos que lo complican, pero también hay una voluntad política de medios, de periodistas, de pincharlo, también hay que asumirlo. Por otro lado, sucede lo mismo con el vicepresidente Edman Lara, porque él visitó la cárcel. ¿Cuáles fueron los titulares? El vicepresidente visita a Arce, el vicepresidente Lara va a visitar al expresidente Luis Arce. Y luego el vicepresidente dijo, a ver, un momentito, yo fui al centro penitenciario a constatar las condiciones. Se me acercó el expresidente Arce y hablamos, pero no es que yo fui a visitarlo. Que no pretenda el vicepresidente que no se hable de este encuentro, por supuesto. Pero también hay que entender que esta autoridad puede ir a visitar la cárcel, no se va a privar porque está ahí Luis Arce, por favor. Y Luis Arce lo vio, se acercó, no sé qué pasó realmente, ¿no? Lo sabremos después en el detalle. Pero me parece muy bien que una autoridad como el vicepresidente vaya a constatar las condiciones que se viven en los centros penitenciarios en Bolivia, en cualquier centro penitenciario. Hacinamiento, falta de justicia, porque gran parte, lo dijo Eduardo Rodríguez Belcé, hasta el cansancio, gran parte son personas que no tienen una sentencia, están en detención preventiva, las condiciones de espacio, las condiciones humanas. En la cárcel de San Pedro, gran parte está durmiendo en los pasillos, en los baños. Que vaya una autoridad, me parece bárbaro, y que haga acciones, me parece todavía mejor. Sí. ¿Vamos a la pausa? No, sí, pero primero te quiero decir, aquí estuvo Rodríguez Belcé y dijo, esa cárcel de San Pedro está desde el año 1800, desde que se fundó el país, creo que antes de que se fundó el país. Y bueno, entonces yo dije, ¿por qué no hacemos una cárcel nueva? ¿No? Hay un montón, pero no nos vamos a llenar de cárceles. No, pero no se no hay que hacer cárceles, bueno,
hay que reformar la justicia, no Sí. hay que llenarse de cárcel. Pero y si Juan mata a Pedro, ¿qué hacemos? Sí. ¿Lo mandamos a la cárcel? No, pero tenemos que pasar a un sistema que haga funcionar la justicia, porque detención preventiva te pueden salir telarañas en detención no estoy hablando de la detención preventiva. Es que gran parte de la población está detenida preventivamente. Claro, pero también gran hay una parte de realidad. esa población no tiene justicia. La cárcel Ese de es el San Pedro problema. es inhabitable. La ¿no? cárcel de San Pedro, acá cerca de nosotros, el Centro de Orientación Femenina, Labra, Chonchocoro, donde mires, Jorge, es un tema. Bueno, ya pero está. yo tengo otro tema que es positivo. Por favor, no, porque ya está acá Omar Velasco, ¿lo comentamos con él? Sí. Porque ha llegado corriendo Omar Velasco y quiero darle la bienvenida, invitarle una tacita de té. Enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estábamos extrañando a Omar Velasco. Con sus horarios en la universidad no siempre hemos podido tenerlo cuando queríamos. Gracias, Omar, por estar acá. Ahora sí hemos coincidido y nos tienes que pasar tu horario de la universidad para saber en qué momento podemos estar acá contigo. Siempre queremos tenerte más tiempo de lo que se puede, en verdad. ¿Vos tomaste tu Refrianex? Tomé mi Refrianex y me falta todavía el de día, que lo voy a tomar enseguida. El amarillito. El amarillito, el azulito es para la noche. Porque estás resfriado. Sí, estoy saliendo de esto. Por eso yo no pude ir ayer, nos invitaron a esta feria de los quesos y los vinos. Un abrazo a Rolando Kempf, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, que siempre es tan gentil con nosotros. El que fue es Jorge. ¿Qué tal los vinos y los quesos? Bien, contento. ¿Sí? Porque es más lindo pasar noticias positivas que negativas, ¿no? Y a veces no tenemos noticias positivas, pero esto de anoche fue muy bonito porque ahí tenemos cuando están cortando las cintas. Qué bonito. Sí, ¿qué fue esto? Está el representante de la FAO ahí. Claro, ahora lo vamos a nombrar. Pero ¿qué fue? Es la feria de vinos y quesos. Una feria de vinos y quesos en el Club de La Paz,
que dura jueves, viernes y sábado, un mundo de gente, cantidades de stands, toda de gente del interior, del campo, que trae sus productos. Trajeron muchísimos vinos, licores, unos vinos riquísimos, baratos. Ahí está Jorge mirando la copa de vino. Ahí está, con emoción, y ahí está Rolando Kempf. Ahí está Rolando Kempf, porque Rolando Kempf presidió, digamos, el acto inaugural, dijo lo importante que es este tipo de emprendimientos para la economía del país. Ahí había, justamente había alfajores ahí, que compramos unos alfajores muy baratos y riquísimos, había quesos, había de todo. Ahí están mostrando los vinos, las procedencias de la finca Monarca. Todas fincas chicas, pero que fueron con todo un entusiasmo extraordinario a la feria. Me gustó mucho y ahí estamos, podemos acercarlo eso. ¿Y quién estuvo? Esto es importante. Estuvo Rodrigo Roubach, que es brasileño. Representante de la FAO. De la FAO. ¿Qué es la FAO? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Y le pareció muy bueno eso también, así que bueno, felicitaciones a Rolando Kempf de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Con vinos y quesos ya me puedo ir a una isla desierta. Omar, ¿cómo has estado? Omar nos va a dejar, se está yendo a Uruguay, esa es la noticia de último momento, ha salido en CNN. Se va Omar Velasco a Uruguay a presentar su último texto. ¿Qué estás presentando, Omar? Bueno, primero muy buenos días, qué gusto estar aquí en el programa. Te invitaré a agüita, Omar. Bueno, qué amable eres. Ahí sí, está. Con mucho gusto. Y bueno, pues siempre agradecido yo, contrariamente, por tener la acogida aquí en el programa. Mira, voy a tener la oportunidad de hacer una presentación sobre la industria verde. Esta es una literatura que surge hace más o menos 10 años. Hay la idea de tratar de conjuncionar un cambio estructural, o sea, es unir una agenda. Entender que la crisis climática ha llegado, hay que salir de esta crisis, pero al mismo tiempo hay que entenderla, y un poco en la perspectiva que daba Jorge, no solo ver lo negativo, sino ver lo positivo. Se trata de entender la industria verde como una alternativa para que los países en vías en desarrollo puedan superar este atraso histórico estructural que llevan. Entonces se trata de ir a aprovechar a través del uso de la tecnología, del cambio de la matriz y obviamente de las políticas redistributivas, una nueva agenda de desarrollo para la región. ¿Qué es la industria verde, ante todo? Mira, es una complejidad, es una innovación desde la mirada de cómo se puede abordar el cambio climático a partir del uso de tecnologías limpias, a través de una mayor participación del Estado en materia tecnológica, para que pueda llevar adelante incursionar en esto, pero no solamente es una agenda estatista, sino más bien que busca combinar la participación privada con la pública. Entonces, yo creo que es una nueva tendencia que hoy se está, analizando en el mundo. Sí, bueno. No sé que me encantó una nota que leí de La Nación el otro día sobre la mina Escondida, que está en Antofagasta, Chile, que tiene una producción bestial. Antofagasta, lo que fue Bolivia. Exacto. Y bueno, y lo de que eso nos arrebataron. De eso vive Chile, sin ánimo de polemizar ni de nada, es una realidad. Chile vive del cobre hace 150 años. Y Escondida es una mina gigantesca, tan gigantesca, miren, produce 395.000 toneladas por día de cobre. Es una bestialidad. Se pueden hacer con la producción de un día 25.000 autos eléctricos. Pero la noticia era otra, relacionada con lo que vos decís. Llegó un punto en que ya no había más agua de pozo, digamos, de perforación. Entonces tuvieron que empezar a desalinizar el agua de mar. Y la otra es que la electricidad es toda por paneles solares. O sea, eso es energía verde, ¿no? Quiero ir al último detalle antes de entrar en el tema. ¿Hay un foro? ¿Qué hay en Uruguay, Omar? Sí, es un foro de economía, pero también de ciudadanía. Va a ser, es un evento a nivel internacional. ¿Con economistas? En realidad es gente también de la sociedad civil, es decir,
que vienen principalmente digamos, del análisis desde la sociología, también desde las ciencias puras. ¿Y convoca la universidad, convoca el Estado? ¿Quién convoca este encuentro? Me parece que es el Parlamento de Uruguay, ¿no? Quien organiza, porque en realidad esto está colateralizado a estos congresos anuales que se realizan en el marco de digamos, estas reuniones parlamentarias que hay digamos, representantes de América Latina. Entonces tiene una mirada académica, pero también una mirada, digamos, desde la crítica digamos, a la ejecución de los gobiernos. Linda Discusión, lindo encuentro. Omar no tiene que perder de vista al mismo tiempo lo que se está debatiendo acá, que es la ley de inversiones. ¿La viste? ¿Estás más o menos al tanto del debate económico, del debate político, Omar? Sí, mira, primero yo creo que esta es una ley altamente esperada, bueno, pero básicamente ya estamos completando el primer año de gestión y todavía creo que recién se está comenzando a activar esta ley, que yo creo que va a tomar todavía su tiempo. Pero ahora, si hablamos un poco de su contenido, yo creo que es una ley que de alguna forma no ha convencido, porque hay críticas tanto desde el lado de las derechas conservadoras, pero también desde el campo social popular, ¿no? Mira, desde el lado, por ejemplo, de la derecha, lo que se menciona con bastante fuerza es el hecho de que, bueno, se dice que el camino correcto debería haber sido ir por el lado de la reforma constitucional, porque hay algunos candados, ¿no?, dentro de la propia legislación, de la Constitución, que obviamente impiden de que ante una eventual un proceso de controversia con una empresa transnacional, esta empresa pueda recurrir a organismos internacionales como el CIADI, va a tener que someterse a las leyes bolivianas. Y desde la lectura, repito, de estos sectores conservadores, entienden que esto es un freno, una traba para la llegada de inversión masiva. Pero también vale, nadie va a querer poner 10.000 millones de dólares y que te tenga que, ante un diferendo, recurrir a la justicia boliviana. Eso no existe. Todo el mundo te va a poner un lugar como Nueva York o cualquier otro lado, puede ser Madrid o La Haya o cualquier lado. Pero ojo, Ormaechea dijo, Omar, que esta ley no pasa ni un control constitucional y tampoco podemos saltarnos la Constitución. No, totalmente no se puede, o sea, por eso, ¿no? O sea, eso es un poco la perspectiva que tienen estos sectores de que claramente la ley se tiene que cumplir y eso implica partir de la Constitución. La Constitución actualmente, Jorge, no permite que ante una situación de controversia, para encontrar una solución de arbitraje, se pueda recurrir de forma inmediata a un tribunal internacional. Tendría que primero ser analizada, discutida, evaluada por la justicia boliviana. Pero otro tema que es altamente criticado es la creación de esta famosa Agencia Nacional de Inversiones. Porque de alguna manera, primero, esta es una entidad que alimenta la burocracia desde el punto de vista administrativo, que no estaba concebido presupuestariamente dentro del presupuesto ya aprobado. Pero el problema pasa un poco por su papel, porque la propia ley establece 120 días para que el Ministerio de Economía elabore un plan nacional de inversiones privadas. Este plan, que debería albergar todos los sectores económicos prioritarios, o sea, recién se va a hacer en 120 días, cuando esta entidad, que en realidad está llamada a administrar toda la inversión privada, va a tener que esperar estos 120 días para poder funcionar. O sea, esto básicamente lo que quiere decir que recién el próximo año, con mucha suerte, a mediados, una vez que se apruebe, estaríamos comenzando ya a firmar contratos. Pero también hay críticas del lado de las izquierdas, de los sectores progresistas, yo veo desde el campo social popular, ¿no? Primero se ve como una ley muy entreguista y de alguna manera como que se da demasiadas concesiones, hay una suerte de incentivos, ¿no?, dentro de la ley, pero que no están aparejados desde el otro lado de las obligaciones que las empresas privadas tienen que cumplir en el país. Entonces yo veo ahí que hay una suerte de descompensación entre lo que la ley está favoreciendo en términos de sus beneficios y lo que se esperaría de parte del sector privado como resultado de sus inversiones.
Finalmente, yo creo que también ahí lo que se ha criticado es el hecho de que ya tenemos en realidad una ley de inversiones. Estoy hablando de la ley 516, que ya de más o menos tener 10 años. ¿Rige todavía? Claro, o sea, está vigente hasta que no sea abrogada. De hecho, esta ley que quieren aprobar busca su abrogación, pero aquí el punto hubiera sido tal vez pensar en cómo perfeccionar, mejorar la ley que ya existe y que es compatible con la Constitución, en lugar de buscar una nueva ley, porque este ánimo de siempre partir de cero hace que de repente retrocedemos demasiado para querer avanzar un poco, ¿no? A mí me gustaría también hablar del sector privado, porque hubo voces que más bien hablaron de la urgencia y de la coherencia de hacerlo ahora. Están más bien satisfechos con los pasos del gobierno. ¿Crees que sea un sector con representación en las distintas regiones o se queda más bien aislado? Solamente en lo que hace la empresa privada, ¿no? Mira, y lo voy a decir sin miedo a equivocarme, esta es una ley que no se ha hecho para atraer nuevas inversiones al país. Esta es una ley que lo que busca es rentabilizar las inversiones pasadas en el sector privado. Y basta ver un poco cuáles son los incentivos y la estructura de reducción de impuestos, porque mira, ahí tenemos un gráfico, pero yo puedo estar explicando para que más o menos se entienda. Sí, vamos a poner nuestro gráfico. Mira, esta ley lo que permite primero es exonerar del pago de impuestos, del gravamen arancelario y el impuesto al IVA, sí, importaciones. Ahí está el cuadro. Sí, entonces ¿lo podemos acercar un poquito? Bien, un poquito arriba más, ahora. ¿no? Ahora sí, arriba. Sí. Entonces comenzaba diciendo de nuevo, si una empresa quiere importar bienes de capital, no va a pagar IVA, no va a pagar gravamen arancelario, está exento del pago por 3 años, incluso se puede ampliar hasta 5 años. Pero el tema más fundamental digamos, de análisis es el tema del IUE, ¿no? El impuesto a las utilidades. ¿Qué es lo que dice la ley? Y aquí el cuadro nos ayuda a entender muy fácil. Fíjense, mira, una empresa que se va a construir una especie de matriz de desempeño. Esta matriz de desempeño que le explico en un rato, lo que mide es cuántos puntos acumula cada empresa para poder ser sujeta de disminuciones en deducciones, claro, del IUE. Y tiene que llegar a 54. Mira, no, mínimo 40. Cuando tú llegas a 40, Jorge, tienes una disminución de 25%. Cuando llegas a 55, te bajan 40% el IUE. Llegas ahí, dice 70%, te bajan 60% del IUE. Y la alícuota más alta te bajan 80% del IUE si tú logras alcanzar un porcentaje de 85 puntos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los criterios en realidad que se evalúa? Y ahora sí podemos ver un poco más abajo la explicación. Mira, de partida, si una empresa crea empleo, hay que ver la primera columna, que son los criterios. Mira, si tú creas empleo, tienes 20 puntos. Si generas divisas, 15 puntos, valor agregado 15, innovación 15 y así sucesivamente. Proveedores 10, impacto regional 10, sostenibilidad 10 y reinversión 5. Exacto. Ahora, ¿cuál es el tema? Mira, para empezar, una empresa formal obviamente va a crear empleos formales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya las empresas parten con 20 puntos por el simple hecho de generar empleo formal, ¿no? Porque esto es una ley, ojo, que no discrimina. Se instala, abre una oficina y ya está generando empleo. Y ya tienes 20 puntos. Ojo, esto se aplica tanto para las empresas nuevas, pero también para las empresas actuales. O sea, si ya tenía, digamos, 50 empleados. Eso va a reconocer la ley como empleo formal, ¿no es verdad? A eso hay que sumarle el hecho de las exportaciones, porque si tú eres una empresa exportadora, por ejemplo, de soya, o eres exportadora de minerales, tienes ya otro 15% automático. O sea, si tú vas haciendo las cuentas, o sea, tú necesitas, o sea, fácilmente una empresa agroexportadora que genera empleo formal y exporta divisas, ya tiene 35 puntos. Ya arranca con 35 de entrada. Claramente, mira, aquí esta es una ley muy generosa, y haciendo los cálculos, he hecho ahí unas estimaciones. Bueno, el dato inicial es de que más o menos el rango de puntos que tienen las empresas agroindustriales en el país está entre 66 puntos y 85, y el dato de 81 está equivocado, y el de minería va entre 54 y 73, y el del sector hidrocarburífero entre 70 y 86.
Omar, para explicarle a nuestros televidentes, cuanto más puntos suma la empresa, menos paga. Exactamente, la alícuota es más baja. Entonces, ¿qué pasa? Abre una oficina, pone 2 empleados, ya tiene 20 puntos. Si una empresa de una agroindustria exporta algo, cualquier cosa que exporte, ya tiene 15 más. Sí. Son 35. Entonces empieza a bajar la alícuota de lo que va a pagar de impuestos. Sí. Mira, la alícuota deducir 80% del IVA, que hoy es 25%, equivale que una empresa esté pagando, una empresa petrolera o agroindustrial esté pagando 5% de alícuota efectiva del IVA. O sea, las alícuotas es una reducción de impuestos importante. Tremendamente fuerte. Y luego vamos a comparar con el caso argentino, porque yo tengo ahí, digamos, un análisis bastante interesante de cuáles son estos contrastes. Pero, de nuevo, o sea, lo que esta ley lo que nos está mostrando es que aquí los grandes ganadores con la implementación de la ley de inversiones, en principio, la nueva, son la que está esta nueva ley que está presentando, van a ser los actuales productores de soya, actuales productores de mineros y también las empresas petroleras que ya están asentadas en el país. Esta no es una ley que está en principio buscando la llegada de nuevas inversiones. Entonces, yo veo ahí, claro, que hay una suerte, digamos, de maña. Claro, el que ya está no tiene que invertir nada. Ya, claro. Él va a decir, yo ya invertí. Y a riesgo cero tú tienes esa ganancia. Pero ¿qué es más? A ver, 2 ideas adicionales. Primero, tú puedes tener una deducción de impuestos del IVA más o menos de un 60% sin necesidad de tener, de asegurar que los dólares vuelvan al país, sin necesidad de asimilación tecnológica, sin necesidad de un compromiso local con el desarrollo regional, porque cuando tú ves las ponderaciones las ponderaciones más bajas, obviamente son probablemente menos prescindibles para las empresas. Entonces, eso les da, por supuesto, a las empresas mayor margen de maniobra. Pero, repito, esta no es una ley que primero te garantice la llegada efectiva de dólares al país. Porque lo que la ley en realidad está planteando es que, más bien lo que se garantiza con la ley es que las empresas extranjeras tengan acceso al mercado de divisas para poder comprar los dólares y poder después repatriar sus utilidades, pero no establece ningún nivel mínimo de reinversiones de las utilidades en el país, como tampoco establece mecanismos que garanticen que las exportaciones que vayan a realizar vuelvan a la economía nacional, porque esto podría ayudar, por supuesto, a reducir la escasez de dólares. Ahora, perdón, acá hay un peligro muy grande por lo que yo veo, yo no entiendo tanto como vos, pero si esto se aplica a todas las empresas, incluso las que ya están, ¿qué pasa? Las que ya están, que están pagando impuestos, dejan de pagarlo. Exactamente, lo que tú vas a tener es que en el tiempo va a haber una caída muy importante del impuesto de la recaudación. Claro, el gobierno no necesita eliminar el impuesto a las utilidades o bajarles la alícuota a las empresas nacionales. Volviendo a lo macro para terminar, porque quiero hablar de las colas y de los dólares también. Omar, ¿tú crees que se necesite hacer un trabajo en la Constitución, sí o sí, para poder dar paso a esta ley, o podemos hacer algo sin abrir la Constitución? Yo no creo que sea necesario abrir la Constitución, porque este es un peligro en términos, políticos sociales, porque el hecho de abrir la Constitución puede implicar que no solamente se discuta el tema de la inversión privada, lógicamente hay muchos temas que pueden de alguna forma comenzar a ser de alguna forma cuestionados, y esto, Claudia, puede llevar innecesariamente a una suerte de empantanamiento congresal. Cuando, aquí hay que decir una cuestión con total claridad. Hay necesidad de que haya inversión privada en el país, por supuesto, porque esto es parte también de la estrategia de reactivación económica. Pero yo no creo de que la solución vaya en realidad favoreciendo hoy a los sectores productivos que en el país ya están funcionando. Lo que hay que hacer es traer nueva inversión fresca del extranjero. Y ahí quiero cerrar la idea con la comparación con Argentina, porque voy a decir algo, Claudia, que probablemente no lo había pensado decir nunca, pero yo sé que le va a gustar a Jorge, porque cuando comparamos el régimen
de Argentina y el régimen de Bolivia, yo veo de que el régimen de Milei es mucho, o sea, está mejor trabajado y tiene aquí varios sentidos. Primero, en el caso en el régimen RIGI que se llama el régimen de... El RIGI. Claro. Régimen de incentivación de inversiones. Mira, la ventaja que tiene ese régimen es que primero te establece mínimos de inversión. Tú tienes que invertir 200 millones o más para poder ser beneficiario de estas políticas. Segundo, hay lo que se llama la inversión temprana. 40% de esa inversión la tienes que concentrar durante los 2 primeros años de ejecución de los proyectos. Entonces, claramente eso genera primero un flujo nuevo de recursos a la economía, genera reactivación inmediata porque se está comenzando a producir recursos nuevos. Pero además, la norma del RIGI, con toda la crítica que se le hace a Milei, es menos pues benefactora que la norma boliviana, porque el RIGI lo que hace es bajar el impuesto también a las utilidades empresariales de 35% a 25%. Aquí se está bajando de 25% a 5% en el mejor de los casos. O sea, esta es una rebaja total y absolutamente radical. Y finalmente yo lo que veo es que la diferencia con el RIGI es que el RIGI no es un régimen general como en el caso boliviano, es un régimen especial focalizado en algunos sectores económicos donde se quiere de alguna forma potenciar y donde obviamente hay recursos. La minería. Claro, y el sector hidrocarburífero. Hablando del sector hidrocarburífero, estoy haciendo economía del tiempo, necesitamos también la interpretación de Omar sobre la gasolina, el diésel, en las colas que siguen multiplicándose, siguen kilométricas, choferes y personas particulares. Pero que además dicen el gobierno no da una una claridad, una explicación de cuándo se va a solucionar, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto, Omar? Mira, primero muy preocupante porque, claro, lo que se ve es que hoy prácticamente Santa Cruz está nuevamente desabastecida de diésel y ahora el país de gasolina. Estamos hablando donde 85% de los surtidores en Santa Cruz no están funcionando por falta de combustible. El sector del transporte, 85 según las noticias. Fíjate, hay un prácticamente paro o sea, no hay flujo de automóviles y los pocos pasajes que se están vendiendo se están haciendo a precios muy altos. Pero ¿cuál es el origen? Yo comenzaría evaluando esto en el sentido de pensar que algo está fallando en esta famosa propuesta de la libre importación de combustible, porque se suponía que con la liberalización, con la autorización para que el sector privado pueda importar combustible, ¿y qué pasó? este problema no tendría que haberse continuado. Mira, primero que la libre importación de combustible viene en realidad desde el gobierno de Luis Arce, cuando comienzan, por ejemplo, a reducirse la tramitología, se crea una ventana única de importaciones, aún dependientes de YPFB. Llega el gobierno de Rodrigo Paz y les dice, no, nosotros queremos que sean importaciones ágiles e inmediatas. Entonces, de alguna manera, este era el gran pedido del sector empresarial del Oriente, que el Estado les deje importar su combustible de forma directa. Pero lo llamativo, lo contradictorio, es que ahora es este mismo sector el que le está pidiendo al gobierno combustible. Mira, yo tengo aquí dos grandes hipótesis. La primera tiene que ver con el hecho de que hay pues hoy todavía una subvención a los combustibles muy grande. Por eso esos empresarios a los que le habían dicho, importen ustedes, sí, claro, cómo no, pero no, se lo piden al gobierno porque viene es más barato, claro. Viene subvencionada. Mira, hay dos subvenciones. Primero está la subvención en el precio, porque hoy tienes tú un barril del petróleo que está por arriba de los $80, siendo que el precio congelado para la economía en el presupuesto estaba en 65. Más o menos tú tienes ya de por sí una subvención casi del 40% por la diferencia de precios internacionales. A eso le tienes que sumar la subvención por el tipo de cambio, porque cuando el gobierno decide congelar el precio de la gasolina y el diésel hasta enero del próximo año, y esto lo hemos dicho en tu programa, ha establecido un tipo de cambio fijo para el diésel
de 10 bolivianos con 40 centavos, cuando hoy, a pesar que ha disminuido el dólar, está por arriba de los 11 bolivianos con 60 centavos. Es decir, ahí tienes un 10% de costo financiero para el Estado adicional a lo que el sector privado estaría eventualmente pagando. Consecuencia, mientras esta subvención a los combustibles continúe, lógicamente para el sector privado constituye un costo excesivo el tener que realizar estas compras desde afuera. Pero del otro lado, y esto es muy más importante todavía, porque aquí la pregunta, yo sé que me la ibas a hacer, vos me venís preparado, Jorge, ¿por qué está bajando el precio del dólar? A ver. Mira, yo encuentro aquí que en realidad el gobierno ha entrado desde la aplicación del régimen flexible en una disyuntiva. Aquí el problema es de que lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es que el yacimientos petrolíferos fiscales ha dejado de ir a comprar dólares de manera mucho más masiva, como lo venía haciendo en semanas anteriores, que es lo que básicamente también impulsaba el precio del dólar hacia allí. Claro, entonces aquí el gobierno tiene pues este conflicto de interés. Dejar de presionar el mercado de dólares para que el tipo de cambio sus propias compras pueda disminuir, pueda estabilizarse, a costa de generar menor disponibilidad de dólares para la importación de porque combustible. acá aparece otro problema, otra distorsión. El Estado compra el combustible al exterior en dólares y luego lo cobra acá en pesos. Este es el problema también. Es decir, se va quedando sin dólares, ¿no? Claro, y en el tiempo... Pues yo voy a cargar combustible y lo pago en bolivianos. Y así pasa. Y por eso te digo, y tú pagas por doble, el gobierno pierde por doble partida. Pierde porque estás vendiendo combustible más barato de lo que al privado le cuesta, y pierdes porque mientras el dólar esté por encima del precio fijado en el mercado interno, eso genera un doble costo para el sector público. Pero repito, ¿no? En este contexto, de alguna forma, lo que el gobierno ha tratado de evitar es que este elevamiento del dólar continúe. Entonces, ha reducido la presión, por supuesto, de compra de dólares en el mercado interbancario, y eso obviamente ha ayudado a moderar, a mostrar esta disminución. Pero este efecto se puede estirar ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el escenario futuro? Mira, eso es interesante. El gran riesgo que se viene hacia adelante es que estamos entrando en un periodo donde la zafra, ¿no? El periodo, digamos, que abarca el cierre del periodo de la cosecha de invierno y la siembra de verano, en realidad ya está retrasada en un 50%, ¿no? Y esto implica de que la disponibilidad de producción, estoy hablando de soya, sorgo, pero también girasol, todos los productos agroindustriales, puede disminuir de manera importante. O sea, hay una preocupación de parte de los sectores productivos por una merma importante en la producción, porque eso en el año se va a traducir en menor entrada de divisas, mayores presiones inflacionarias por el alza de los alimentos. O sea, yo creo que el gobierno tiene que ver la manera de garantizar, sea como sea, los dólares al sector privado. Pero, a ver, la pregunta fundamental es, ¿y por qué el sector privado no importa de manera directa? Porque además estos primeros meses del año han tenido récords de exportaciones. Al sector privado no le falta dólares para importar. No es un problema, como se ha dicho, ni contractual porque la norma no le permite, ni logístico porque no hay manera de internar. No importa de manera directa el combustible porque comprándoselo al Estado le sale el 40% menos. Ahí está la cuestión. Bueno, ya hemos llegado al origen del problema. Prefieren, ¿sabes qué? Ponerse en la cola 3 días con el camión y protestarle al gobierno. ¿Qué pasa pero comprarle al gobierno. ¿Qué pasa con la inflación? Para cerrar, porque se viene el sector del fútbol con No Sean Malos, que usted estaba extrañando. Ya va a llegar Gringo González, está en camino, pero para cerrar. Y la inflación, ¿cómo voy a hacer yo para ir al mercado? Porque mis ingresos no van a subir, Omar. Mira, he hecho un artículo hace unos días atrás en La Razón que le he llamado el milagro estadístico de julio, porque no hay manera de entender cómo en el mes pasado se logra un registro estadístico de una disminución de casi 3% del índice de precios al consumidor. Nunca hemos tenido una disminución tan fuerte en un solo mes del año, y se da paradójicamente en el mes
con mayor incremento del tipo de cambio. De nuevo, ¿Qué quieres decir? Desafortunadamente ahí hay una información que no se está de alguna forma registrando en los datos. Pero como tú bien decías, ¿El INE no está haciendo bien su trabajo? yo creo que ahí hay unos sesgos yo voy a pensar que es un problema metodológico, de que ya esa encuesta ya nos refleja la verdadera canasta de bienes y que hay un retraso también de los informantes en trasladar la información actualizada de precios. Pero el precio, por ejemplo, del pollo es el tema que más ha impactado, porque yo no veo tampoco cómo puede ser que los empresarios digan en Santa Cruz que están subiendo el precio del pollo porque están recuperando las pérdidas que han tenido durante el periodo de bloqueos. Mira, una simple estadística que yo he trabajado de nuevo, lo que me permite concluir es que los empresarios avícolas han ganado más vendiendo en el occidente, en la ciudad de La Paz, durante los conflictos, de lo que han disminuido el precio en Santa Cruz. Consecuentemente... Porque el precio estaba altísimo. Claro, entonces no es un sector que en sí mismo haya perdido durante ese periodo. Entonces yo veo que hay información muy mal manejada, porque además se decía, se ha justificado por la falta de diésel. Si fuera la falta de diésel, debería subir también el huevo y otros productos que importamos de Santa Cruz. Y esos básicamente se han mantenido en los mismos niveles. Acotación no, final. y el pollo durante los bloqueos, los pollos venían en avión, es otro tema. Para irnos. Acotación final. Le estás diciendo a los empresarios internacionales, vengan a invertir a Bolivia, pero tráiganse la gasolina. Eso hay que decir. Totalmente. No, y tráiganse más dólares porque los necesitan. Dólares, gasolina, todo lo que puedan. Gracias, Omar, Porque por acá no estar hay. con nosotros. Gracias. Acotación final. Tráigase su pelota, porque esta es de Chin Chin. Otra pelota para no sean malos. Esa pelota era mía. Después de la pausa. Me la capturó ahí. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, estamos acá con Gringo González, nos dejaron el último segmento de la semana para el fútbol, o sea, lo más importante queda para el último. Y lo vamos a conversar con nuestro queridísimo amigo Gringo González. ¿Cómo vas, Gringo? Bien, Jorge, todo bien, todo tranquilo. El fútbol, ¿cómo es lo menos importante de lo importante? ¿Cómo se define? No, eso es de Valdano. ¿Cómo era? Es lo más importante de las cosas menos importantes. Sí. Y creo que está muy buena. Sí, muy buena. La definición. Muy certera. Sí. Cierto. Qué cosa, ¿no? Lo de Valdano. Jorge Valdano es un exjugador, exentrenador, también fue directivo, fue vicepresidente del Real Madrid, pero básicamente es un filósofo del fútbol, ¿no? Sí. Escritor, tiene un montón de libros, y ya eso lo revelaba cuando era muy chico. Ya de él, porque él cuenta que su papá murió cuando él era muy chico. Era de Las Parejas, un pueblo de la provincia de Santa Fe. Vos lo debés conocer, sí, porque esa zona la dominás. Sí, bastante. Son esos pueblos lindos, ¿viste? Sí. Que hay en el interior, de pueblos gringos, ¿no? Y él dice que iba a la peluquería a cortarse el pelo, y viste que en la peluquería te ponían el gráfico. Claro. Y la Goles, esa es la revista para que la gente se entretuviera mientras esperaba. Y dice, cuando me llegaba el turno a mí, yo le decía, no, que pase otro. seguir leyendo. Seguía mirando la revista del gráfico. Un genio. Yo, ¿sabes qué destaco mucho de Valdano? Que me gusta, por supuesto, en su faceta ahora actual, es un gran conversador.
Sí. Entrevista, por ejemplo, hizo un par de programas de entrevistas, no sé si viste alguna de las entrevistas que hizo, estaba en Brasil, por ejemplo, Claro. entrevistando, ¿no? Claro. Y es un deleite verlo, escucharlo, cómo habla, porque no es la entrevista típica donde le formula una pregunta y él desaparece. Él participa, enriquece la Es una charla. conversación. Es un gran conversador. Son Valdano. conversaciones con Valdano, que ha hecho unos libros, tiene maravillosos. Bárbaro, Los bárbaro, cuadernos de Valdano, yo bárbaro. tengo varios. Escribe muy bien. Escribe muy brillante, bien, ¿no? sí. Y todo, obviamente, fue a la escuela, no sé si llegó a ser más que la escuela secundaria, porque ya de jovencito empezó en la primera de Newell's, Claro. ¿no? Pero, y después ya se fue, a los 20 años ya lo compró el Alavés, de ahí pasó al Real Madrid, qué sé yo. Claro. Entonces no tuvo tiempo a lo mejor de ser un profesional, pero ha leído. Y no ha se lo leído. recuerda, digamos, por su faceta futbolística de gran manera, pero fue un extraordinario jugador. Hizo un gol en el Mundial de México, por ejemplo, que lo define, ¿no? Como un tremendo ¿En la final? jugador. Sí, sí. En la final, sí. el segundo gol de Argentina en la final. Sí. Exactamente, contra Alemania, ¿verdad? Sí, muy buen definidor era. Sí, sí, tremendo, muy inteligente, un tipo muy inteligente, por donde lo veas. Cuando uno es inteligente en la vida, juega muy bien al fútbol. Sí, aparte es un generalmente. muchacho muy respetuoso, entonces Sí. todo el mundo lo respeta también por Sí. eso. Pero no me has invitado para hablar de Valdano. No, salió la casualidad Dijiste, por la dijiste frase otro. tuya. ¿Eh? Dijiste otro. Sí. Otro norte había por acá. No, estábamos comentando el Mundial, entre las muchas cosas que dejó una muy importante, que es la figura de Infantino, de Gianni Vincenzo Infantino, un abogado suizo-italiano de 56 años que es el presidente de la FIFA desde el año 2016, ya ha cumplido 10 años. Él, obviamente, cuando llegue el Congreso de marzo del año que viene, él va a buscar la reelección, ¿no? Ya lo anunció. Ya lo anunció, claro. No, el que llega a ese puesto es muy difícil que se quiera ir. Es un puesto que te da todo. Si mañana viniera acá Infantino, el presidente Rodrigo Paz deja todo lo que está haciendo. Cualquier parecido con la política claro, no es mera casualidad. Deja todo lo que está haciendo en el fútbol pasa lo que pasa en la política. Claro, deja todo lo que está haciendo para atenderlo, porque viene una personalidad mundial. Imagínate, la FIFA tiene 211 asociaciones. Las Naciones Unidas tienen 193 No llega a países. 200, sí, no llega a 200. No llega a 200. Y aparte otra cosa, ¿quién habla del presidente del secretario general de la ONU? Sí, Nadie. sí, sí. ¿No? La gente ni sabe quién es Guterres, Cierto. ¿no? Por ahora. El portugués. Pero del presidente de la FIFA habla todo el mundo. Aparte, todos los presidentes los reciben, los reyes, todo, porque quieren que le traiga ese juguete maravilloso que es el Mundial, ¿no? Claro. Imagínate que Sudamérica se está matando en negociaciones para tratar de llevar de 48 equipos a 64 el próximo Mundial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si sucede eso, le darían un grupo completo, o sea, 6 partidos de un grupo, a Uruguay, a Paraguay y a Argentina. A la ya, Conmebol. Claro, con eso ya es como que jugás un Mundial de local. ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Imagínate que te dan a Bolivia un grupo, el grupo C del Mundial que viene, Claro, y juegan España, te digo cualquier Claro. cosa, ¿no? España, Senegal, Corea del Sur y Bolivia. Claro, olvídate. Eso sería la locura total, ¿o no? Total. Ahora, yo te hago una pregunta, tú tienes tantísima experiencia en estos ámbitos, has escuchado tanto, has leído tanto, digo, ¿Infantino está ahí por el poder o por la plata? ¿Qué tiene más Infantino, poder o plata? Mirá, por las dos cosas, ¿no? ¿Que van a la par, tú crees? Te ¿O da hay una un vida poquito más? maravillosa, ¿no? ¿Cuánto gana Infantino, por ejemplo? ¿Se sabe o no se sabe? Sí, más o menos se sabe. En este momento no sé cuánto, pero yo me acuerdo, Blatter. Porque que Blatter fue nunca reveló cuánto ganaba. No, pero se sabía, porque se hacían cuando auditorías. cuando y todo. investigaron. Claro, no, igual Blatter, si tuvo algún desliz, eran deslices menores con respecto a lo que hay ahora, porque ahora el fútbol maneja unas cifras que son astronómicas. Pero Blatter cobraba en el año 2015, que fue su último año, $2.400.000 por año de salario, viáticos aparte, ¿no? Porque el presidente un día vive prácticamente viajando, y cada día que viaja creo que eran $1.000 o $1.500 de viático.
Claro. Le corresponde, pese a que no los gasta. Por ahí gasta porque más, es invitado en todos lados. recibe más de viático que de sueldo. Seguro. No, el sueldo es apetecible, pero también, bueno, te puede dejar cosas adicionales, ¿no? Bueno, el tema, crees pero que Infantino... el tema más que nada es el poder. El poder. El poder que te da. El poder es maravilloso. Vos sabés que... ahí, mirá, lo tenemos ahí con Donald Trump. Infantino entra en el Salón Oval como no pueden entrar grandes presidentes de países. Correcto. Él entra pateando la puerta. Cierto. ¿No? Sí. Y le dice, hola Donald. Nada de formalismo. Entonces, él quiere la reelección. Igual, yo creo, ¿qué pasó en el Mundial? Su cercanía con Trump, que es un personaje totalmente cuestionado en el mundo, el hecho de que tome determinaciones en consulta. Sí, le damos el Mundial del Sub-20 a Corea. Bueno, hay que consultar con el equipo, ¿no? Con el comité ejecutivo. Bueno, ese tipo de decisiones, la desenvoltura, yo creo que el desenfado con que se maneja como presidente de la FIFA, como dueño del fútbol mundial, han causado un escozor. Y además de eso, unido a que él anunció, sin avisarle a nadie, que iba a privatizar el 20% de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es un negocio que ustedes lo habrán visto. Una entrada, y no una entrada a escondidas en un rincón, oficial, reventa oficial, porque ahora hay reventa oficial. Una entrada para la final salía $39.000 y había 85.000 en la cancha, ¿no? Claro. Y tal vez no era la más cara. Entonces, y además hay 1000 cosas. La televisión, los patrocinantes, ¿no? ¿Qué más? Una locura de plata. Muchas todo cosas merchandising, lo que te dé la gana, todo. Lo que quiera. Ha vendido derechos la FIFA, pero a todos. Él es un gran comerciante, Infantino, ¿eh? Sí, ojo. Tal cual. ¿Y qué pasa? Ese hecho de querer vender, de privatizar el 20% de la Copa del Mundo, cuando no hay ninguna necesidad, porque la FIFA gana fortuna. Mismo Infantino dijo que esta Copa del Mundo le dejaba $12.000 millones limpios a la FIFA. Imagínate, 12.000 millones. Puede vivir, ¿no? Un tiempito la FIFA. ¿Qué te parece? Y eso que da plata, pero a rajas hincha. Ahora bien, ahí lo tenemos con el principal, yo no sé si decir enemigo, pero que es el principal impulsor para que de destronar, sacarlo a Infantino. ¿Por qué? Es el presidente de la UEFA. Claro, se llama Aleksandar Čeferin, es esloveno, abogado, igual que Infantino, otro pez gordo. Que no es que Čeferin quiere agarrar la FIFA. Él no, él anunció que ahora termina su mandato en la UEFA y se quiere ir a su casa. Y él va a hacer campaña contra Infantino. Pero la campaña está hecha porque se lo están pidiendo además los países europeos. ¿Por qué? Europa, no nos engañemos, puede que sea justa o razonable la idea de los europeos de querer sacar a Infantino. Yo eso no voy a entrar en discusión, pero hay una realidad. Europa quiere el poder. Europa quiere el poder total del fútbol, deportivo, económico, de todo tipo, ¿verdad? Yo te pregunto a vos te acordás cómo era en el año 58, en el año 62, cómo eran los mundiales? ¿Cuántos equipos había? Claro, bueno, la FIFA era presidida por un inglés, primero. Stanley Rous. No es poca cosa. Y segundo, claro, los mundiales que se jugaban con 16. ¿Y cuántos había europeos? 2/3 eran europeos, 12. 13 eran europeos, ¿no? 75% llegó a tener Europa, claro, de los cupos mundialistas. Es más, en el año 66 no le dieron ni un cupo al África, y el África hizo una rebelión. Y se jugó en Inglaterra, ¿no? Se jugó en Inglaterra. Claro. No había no fue ningún claro. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. Y por esa rebelión le dieron un cupo a partir del año 70, que fue Marruecos. De acuerdo. Pero ahora vamos. Si la idea de la UEFA es quedarse, agarrar la presidencia de la FIFA, ¿quién está en condiciones de hacerle frente a Infantino? ¿Quién sería la figura? Todavía no hay un nombre. Čeferin no va a ser, está claro. No, Čeferin dice que él no. Yo escuché, no sé si escuchaste tú, creo que lo sacó el Corriere della Sera, un periódico de Italia, de Shams. ¿De Shams? Sí. Me llama la atención. Didier Deschamps, el actual técnico de, no sé si sigue siendo técnico de Francia. No, acaba de terminar el Mundial y él terminó su contrato. Eso no él.
Claro, es Zidane. En algún momento se acercó Platini. ¿Te acuerdas de Platini, obviamente? Que Claro. estuvo ahí muy metido con Blatter y todo. Claro. Pero, Bueno, pero Platini fíjate, tenía una cosa directriz, no sé, De ¿no? acuerdo, Una imagen. pero ahora para yo te hacer. pregunto una cosa, considerando que a João Avelange, que era brasileño, lo sucede justamente Blatter, que era suizo, y que se suponía que un suizo iba a jugar a favor de Europa, Pero no. pero el tipo no lo hizo. No. O bueno, ¿Por qué? Primero porque, a ver, vamos a ver, en 1974, 1 de julio, inolvidable, João Avelange, brasileño, rompe con toda la historia de la FIFA. Un brasileño, un sudamericano, accede a la FIFA. Y no fue un presidente cualquiera. no, de acuerdo. Era un presidente que tenía una personalidad Claro. avasallante. Y estuvo Claro. 24 años, hasta Claro. 1998. Y deja a Blatter, que era su pupilo. Entonces, Blatter había sido su alumno. Blatter ya había lo había despojado de lo europeo, Avelange, ¿no es cierto? Sí, pues tiene que haber pasado eso, Claro, porque pero fue lo aparte- menos europeo. Claro, Blatter, pero ¿no? aparte había otra cosa. Blatter estaba muy direccionado por Rondona. Rondona El iba, presidente de la AFA, ¿no? iba, golpeaba la mesa. Entonces Blatter no tenía la personalidad para contrarrestar. Pero fíjate que a Rondona. que a Blatter lo sucede Infantino, que es doblemente europeo, si vale el término, que es suizo e italiano. Pero es la cosa y menos europea. Y se desmarca de una manera Pero increíble. tremendo. O sea, Entonces, Europa ¿quién te pierde. garantiza que si lo pones a Deschamps no te va a hacer lo mismo o a No cualquier se otro sabe. europeo? No se sabe, porque es una cosa muy curiosa, es muy bueno lo que vos decís. En el año 74 Europa pierde la manija del fútbol mundial. La tiene políticamente, la tiene deportivamente, la tiene económicamente. Está bárbaro, todo lo mejor está en Europa. Pero quieren la FIFA, porque la FIFA es la que determina las cosas grosas. Claro. ¿Y qué pasa? La pierde con Avelange y nunca más la pudo recuperar. Pensaron que con este Infantino que venía de la UEFA, Claro. ya está, Ya está. agarramos la manija de nuevo. Claro. No, Infantino está casado con una señora árabe, vive en Miami, se codea con Sudamérica y con los árabes. Y África, Y con los africanos. en África lo aman. Y con los africanos, y les da cosas. Entonces los europeos se vuelven locos y quieren sacarlo. Ahora bien, vamos a mostrar un cuadrito, le voy a pedir a los muchachos de producción. Mirá, esto es, vamos a ver acá. La FIFA tiene 211 miembros, ¿no? UEFA 55, África 54, Asia 46, CONCACAF 35, la Oceanía tiene 11 y la más chiquita de todas que es CONMEBOL que tiene 10. Bien, estos son los 211 miembros de la FIFA. Vamos al otro cuadro que tenemos, vos fíjate, en este cuadro, contra Infantino está la UEFA 55, la asiática, 46, CONCACAF que tiene 34, en realidad, ¿por qué le ponemos 30? Son 35, pero México se abrió. Ya. México dijo, nosotros no estamos contra Infantino, estamos a favor de Infantino. Bueno, le quedan 135. Y después, con Infantino está la CAF, ¿no? Que tiene La africana. africana, que tiene 54. ¿Cómo se llama? Oceanía. Que tiene 11. Y CONMEBOL, que tiene 10. Son 76. Estaría perdiendo por goleada. Así es, así hoy parecería. Infantino. Pero. Primero, México hay que contarlo, que México es muy importante, ¿eh? Cuidado. Es muy importante. México hay que contarlo para Infantino. Ya hay uno más. Luego, dos países asiáticos ayer, que son, uno es Qatar, y el otro ahora te lo voy a decir, que se me va. Dos ya dijeron que Con países Infantino, árabes con Infantino. están con Infantino. ¿Qué pasa? Es muy probable que estos países árabes arrastren a otros países árabes. Esta mañana Nueva Zelanda informó que no retira su apoyo a Infantino. Hay que sacarle uno ahora. Esto va a ser una batalla voto a voto de aquí hasta el 18 de marzo, que es la elección. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Qué error cometió Europa? Te lo pregunto.
¿En qué momento? En este anuncio de ir en contra de Infantino. Para mí hay un error. Le dieron 7 meses de tiempo para rearmarse. Ujú. Si esto pasa en el último mes, Infantino tal vez pierde seguro. Sube la probabilidad de que pierda, ¿no? Por lo menos sube la probabilidad. No es seguro que pierda, pero es más probable, pero mucho que, más no, probable. que teniendo 7 meses para revertir, ¿no? Está claro. Manejando la caja de la FIFA, Sí. con 7 meses, Infantino, con Claro. lo astuto que es, Claro. es un hombre muy hábil. Claro. Muy hábil. Claro, ahora un tema formal. Yo creo que lo puede dar vuelta. Un tema formal para que la gente lo entienda, A ver. quizás, no sé si tú me vas a validar en esto. En la primera ronda de votación tiene que sacar 2/3. En la primera ronda. Si no, quedas afuera. Si no, si no, vas a una segunda ronda. Y en la segunda ronda ya es por simple mayoría. Es por mayoría, sí. Sí, exacto. Entonces, cuando estamos hablando de 211, ¿cuántos son 2/3 de 211? Son, ¿qué? A ver, no sé si tienes ahí la calculadora. Yo la verdad es que no hice el ejercicio. Pero estamos hablando de fácilmente, ¿cuánto? ¿De qué? 8 por 3, 24, no, 75 más o menos. ¿Cómo 75? Son 70. 70. 70 es un tercio. 71. Estaríamos hablando de 2/3 tendrían que ser 140. Sí. 140. No, pero entonces ya no puede ser 2/3. No, tiene que ser 140. Fíjate qué pasó en la votación. Pero si uno gana si tiene 140, el otro no lo tiene, entonces ya le gana. Vos decís para pasar a la segunda vuelta. No, para ganar la elección tienes que tener 2/3. Mínimo. 140, sí. Si nadie llega, fíjate, si nadie llega? para que quede más claro, en la elección del 2016 en Zurich, cuando justamente gana Infantino, ¿verdad? Tenía enfrente a 3 rivales. No sé si tú lo recuerdas. Sí. Ali bin al-Hussein, el de Bahrein, que segundo. Salman bin Ebrahim al-Khalifa, que creo que es uno que está por ahí de pronto compitiendo de nuevo, Jérôme Champagne y Gianni Infantino. En la primera vuelta votaron en total 203, porque habían algunos que estaban inhabilitados, tuvieron algunos problemas. 88 votos obtuvo Gianni Infantino en la primera ronda. Y 88 obtuvo el otro. Y 85 al-Khalifa. 85. 27 Hussein y 7 Champagne. Fueron a la segunda votación y en ella Infantino logró 115 votos. 115 votos. Y bin Ebrahim 88. Hussein 4 y Champagne 0. Claro. Entonces ganó Infantino. Claro. Acá, ¿por qué nosotros nos interesa este tema? ¿Por qué nos interesa este tema? Acá vale decirlo, ¿no? Aclararlo. Porque es fundamental para Sudamérica saber quién va a presidir la FIFA. Nosotros, los sudamericanos, nuestro único poder es el fútbol. Por eso era fundamental que Argentina ganara. Era extraordinario, es importante que haya llegado a la final, pero hubiera sido extraordinario que ganara el Mundial. ¿Por qué? Porque si un sudamericano gana los 2 mundiales consecutivos, los últimos 2 mundiales, nosotros vamos y golpeamos la mesa. Claro. Y decimos, queremos más cupo, queremos más plata, queremos más representación, tenemos fuerza, somos los mejores del mundo. Pero no, queríamos que pierda Argentina. Bueno, está bien. Ahora, ¿cómo se llama? Si gana Europa, no existimos. Para Europa no existe Sudamérica, como existe únicamente como semillero para ir a buscar jugadores. ¿Es así? Salvo que aparezca otro caso como el de Blatter o como Infantino, que Pero siendo europeo los tipos... No, esta vez ya van a tomar recaudo. No, esta vez no creo. Yo creo que esta vez van no a se les tomar a alguien escapa. muy europeo que no... Un radical, digamos. Un radical, que claramente va a poner los puntos. La pregunta del millón, otra de las preguntas del millón, ya son varios millones de preguntas, la plata, ¿no? Yo estaba revisando justamente este gran trabajo de Andrew Jennings, es un periodista inglés que escribió Juego Sucio, y habló justamente sobre varias elecciones en las cuales todo se definía poniendo. En el caso de la elección esta en la que gana Blatter, por ejemplo, él cuenta cómo llegó plata del Golfo. No especifican de qué país del Golfo, pero ya del Golfo. Pero está claro donde se jugaron mundiales, claro. Pero bueno, llegó plata del Golfo y esa plata se distribuyó de a $50,000, habían fajos de 50,000, de 100,000, etcétera. Y bueno, se votó
Y ese día sucedió, ¿no? Y lo cuenta justamente Jennings, tomando los testimonios de las propias víctimas de esa situación en la que se manejó todo con dinero. Está en el capítulo 10 del libro Juego Sucio, si alguien tiene la posibilidad de buscarlo, leerlo. Asalto a mano armada de nuevo se llama el capítulo, y cuenta la historia, ¿sí? Cuenta la historia de un señor que se llamaba Lennart Johansson. Claro, sueco, presidente de la UEFA. Exacto. Gran tipo, lo conocí. Él candidateaba para ser presidente de la FIFA, ¿no? Y él perdió con Blatter. Él perdió con Blatter. Esto fue en junio del 98 en París, ¿sí? Fue la plata lo que definitivamente volteó la tortilla, y así lo sugirieron todos los del entorno de Johansson, pero no aceptó Blatter. Blatter dijo no, yo no acepto que digan semejante barbaridad, ni él ni su entorno. Pero estaba claro que ese día definitivamente habían votado con la platita de por medio. Se hacen se cuentan una serie de testimonios, ¿no? Episodios como el de Haití, por ejemplo, o de otros, que incluso le habían jurado a Johansson que iban a votar por él. 2 días antes le habían jurado, mirándolo a los ojos, vamos a votar por ti. Pero el momento de la votación, claro, la votación es secreta, digamos, pero igual se sabe al final cuando se suman los votos. Más que mal se sabe. Mal que mal se sabe, ¿no? Entonces ahí el tipo se dio cuenta y dijo, caramba, qué terrible. He aprendido una lección, dijo él cuando terminó la elección. Y claro, cuando lo agarraron al señor Blatter, después de esa elección que estaba tan cuestionada, tan sospechada con un tema económico, él simplemente salió corriendo y dijo, el partido se terminó, los jugadores ya se fueron al vestuario, no tengo nada que responder. Se abrió de piernas. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que, hablando de votaciones... ¿Va a haber plata ahora o no? En marzo. Claro. La plata que va a correr ahí, pero no tengas ninguna duda. En el año 2018 se elegía la sede del Mundial 2026, el que se acaba de jugar. Había 2 contendientes, eran Estados Unidos, Canadá y México, y el otro era Marruecos. Generalmente las confederaciones dicen vamos a votar en bloque. ¿Por quién estamos? ¿Por Estados Unidos, por Marruecos? Sudamérica eligió Estados Unidos, México y Canadá. Bien, vamos a votar. Y resulta que cuando van allá, el representante de Brasil, el presidente de la Confederación Brasileña, aprieta el botón de Marruecos. Él no sabía esto, esa no era secreta. La votación. Claro, qué grave. ¿No? Y sale en el cartel electrónico, Brasil vota a Marruecos. Brasil vota a Marruecos. Se armó un lío, imagínate, un escándalo. Pero ¿cómo? Si nosotros dijimos que íbamos a votar para Estados Unidos, México y Canadá. No, pero yo como Marruecos nunca fui sede de Mundial, voté para Marruecos. La dibujó. Pero estas cosas pasan, claro, pero siempre. En este caso, en estas elecciones. En estas elecciones hay un par de elementos que es bueno puntualizar. En el 18 de noviembre cierra la fecha para que se inscriban los candidatos. Sí. Porque hay que recordar que Infantino ha sido reelecto 2 veces. Y fue por aclamación, porque no se presentó nadie. Claro. ¿Verdad? Entonces lo aclamaron y dijeron, vamos, Infantino, un aplauso y ya, ratificado presidente. Ahora, probablemente no pase eso, porque hasta noviembre, hay que estar atentos, ahí vamos a ver si definitivamente se van a inscribir o no. Va a tener contra Esta seguro. vez sí, no como las 2 anteriores. No, bien. va a tener contra seguro. Número 2, otro detalle. No es que Conmebol decide, por ejemplo, Conmebol o los asiáticos o los africanos deciden, vamos a votar todos por Infantino o todos contra Infantino y todos hacen exactamente lo mismo. No es así. Lo que cuenta de lo que pasó en términos de Brasil, en su definición de la sede del Mundial, aquí ese riesgo no lo va a correr ningún presidente de asociación porque el voto es secreto. El voto es secreto. Nadie sabe por quién ha votado. Yo puedo incluso votar por A y decirle a B que voté por él. Exacto. ¿No? Y no hay forma de que él me pruebe el voto lo de un contrario. país, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que se hace es no se vota en bloque. Claro. Por ejemplo, Conmebol, ¿qué dice? ¿A nosotros quién nos conviene? A nosotros nos conviene Infantino. ¿Por qué? Porque es cercano, nos da cabida, nos da cosas, nos da dinero para proyectos. Si le pedimos un mundial nos lo da. Yo qué sé, es mejor Infantino que otro que pueda ser un inglés, un francés o lo que fuere. Muy bien. Pero luego, esa es la intención de Sudamérica. Pero luego es como vos decís. Claro. Por ahí va el representante de Ecuador y vota al europeo pero en Europa por alguna razón que nosotros no sabemos. En Europa es más dramático porque probablemente Alemania, Francia, Inglaterra, España
coincidan en Sí, ciertos coinciden elementos. seguro. Pero yo me pregunto, ¿qué? Te digo, todos esos países que eran del viejo bloque de la Unión de Repúblicas Letonia, Socialistas, Lituania, Moldavia, Macedonia, no sé qué, Andorra, ¿ellos qué van a hacer? Para mí, esos no van Va a ser difícil. Esos no van a ser causa común con todos los de la UEFA, con los mandamases, que son los que vos nombraste. Y ahí es donde va a ir Infantino Ahí va a ir Infantino. Además, hay una cuestión geográfica. No es lo mismo el pensamiento de España, que está en esta punta, que el de Moldavia, que está a 5.000 kilómetros de ahí. Son otras cosas, tienen otras necesidades. Si viene Infantino le dice, ¿qué necesitan ustedes? Un estadio. El otro, ¿qué necesitan? Un centro de entrenamiento. Y eso va a influir. ¿Por qué? Porque vos podés decir, yo no sé si finalmente me votó, pero si gana Infantino sí va a tener el centro de entrenamiento. Seguro. Y si no lo gana, no. Claro, y la vieja frase de billetera mata galán, ¿no? Billetera mata galán. Y bueno, este es el tema, creo que está en el mundo, rigiendo el tema futbolístico. ¿Por qué? Porque de esta elección de marzo del 2027 va a depender mucho el futuro del fútbol. ¿Cuál va a ser el curso que tome y qué nos va a pasar a nosotros los sudamericanos? Definitivamente, seguro que sí. Te digo sinceramente, no defiendo a Infantino ni nada, pero lo veo más cercano para nosotros a Infantino que un europeo. Bueno, veremos. Hay todavía buen trecho para seguir hablando. Gracias, Jorge, como siempre, un gusto. No, estar gracias contigo. a vos, buen fin de semana y nos vamos con la guarida hasta el lunes. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chisquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.